Bueno, hola a todos. Comenzamos un nuevo video tutorial. En este caso vamos a ver cómo se configuran y cómo se utilizan las entradas y salidas en el entorno del robot IRB120 en la controladora IRC5 de tipo compacto. Vamos a utilizar entradas y salidas físicas que se van a conectar directamente a la controladora, y vamos a ver también cómo se utilizan las entradas y salidas virtuales para operaciones de simulación en Robot Studio. Bien, como ya sabemos, un robot se puede conectar a su entorno mediante un sistema de entradas y salidas. De esta forma va a permitir captar señales que ocurren a su alrededor y actuar sobre elementos como podrían ser relés, electroválvulas que también se encuentran en dicho entorno. Estas entradas pueden ser de tipo digital o de tipo analógico. En nuestro caso, nuestra controladora, la que disponemos físicamente, solamente tiene entradas y salidas digitales, y por lo tanto lo que vamos a ver aquí es cómo se configuran dichas entradas y salidas y cómo se utilizan en el lenguaje Rapid. Bueno, para poder utilizar las entradas y salidas necesitamos conocer una serie de conceptos, ya que van a ser utilizados en el entorno de programación del robot, y una vez que conozcamos dichos conceptos nos van a permitir configurar de forma adecuada estas señales y poder utilizarlas en el lenguaje de programación. Lo que vamos a ver aquí es válido para el RoboWare 5, la versión 5, pero después de haber ojeado un poquito qué ha ocurrido con la nueva versión de Robot Studio, en la versión 6, que ya dispone de un sistema operativo, del sistema operativo RoboWare 6, han cambiado algunas cosas. Todavía no he tenido oportunidad de profundizar demasiado en ello, ya que nuestra controladora real dispone, o de momento dispone, el sistema operativo RoboWare 5. A la espera de que pueda actualizar dicho sistema operativo, de momento lo que vamos a hacer es configurar las entradas y salidas como se hace en esta versión del sistema operativo. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay una unidad que llama el sistema operativo. Esa unidad es la unidad que va a alojar las entradas y salidas. En la nueva versión el unit se ha sustituido por el nombre de device, que significa dispositivo en inglés. En principio no es más que un cambio de nombre, pero cuando se arranca por primera vez el RoboWare 6, el despista un poquito, ya que uno va buscando lo que está acostumbrado a hacer, que era configurar una unidad para la gestión de entradas y salidas del dispositivo. En esta unidad lo que hay es una serie de señales de entrada y una serie de señales de salida. En nuestro caso solamente son señales de entradas y salidas digitales, pero podría haber señales de entradas y salidas analógicas si nuestra unidad dispusiera de ellas. Estas señales, el RoboWare las denomina signals. Cada señal tiene un direccionamiento, un mapeo, un mapping, que comienza siempre en la dirección 0. Por lo tanto, la primera entrada digital que tiene nuestra unidad será la 0, la segunda la 1, la tercera la 2 y así sucesivamente. Así hasta 16 entradas, y exactamente igual para las salidas, hasta 16 salidas. La primera salida será el 0, la siguiente la 1, la 2, etc. En algún momento de nuestra configuración vamos a encontrarnos que tenemos que direccionar o que tenemos que mapear nuestras señales de entradas y salidas en la unidad. Esta unidad puede ser interna, como va a ocurrir con las entradas y salidas integradas que tiene el IRC5C, y esta unidad siempre se va a comunicar a través de un bus de comunicaciones. Ese bus puede ser externo, en el caso de que la unidad sea externa, o puede ser interno, en el caso de las entradas y salidas integradas. En el caso de la controladora IRC5, dispone de un módulo de entradas y salidas que está comunicado a través de un bus mediante DeviceNet. Es el bus de comunicación por defecto que tiene la IRC5 para comunicar sus módulos de entradas y salidas, los que se incorporan en el interior, pero con este bus también se podrían captar señales de tarjetas o cartas externas de DeviceNet. Si la unidad es externa, como podría ser un PLC, podríamos comunicarnos a través de buses de comunicación estándar, como podrían ser Profibus, Profinet, etc. Siempre que la controladora disponga de la tarjeta, del hardware adecuado para poder trabajar con este tipo de buses. En el caso de Profinet, intentaré hacer un vídeo más adelante en el que muestre cómo configurar y cómo comunicar
la IRC5 con un PLC de Siemens como puede ser el S7200 o el S7500. En el caso de las entradas y salidas que vamos a utilizar en el entorno virtual de Robot Studio, en nuestras estaciones virtuales, existe una posibilidad y es crear una unidad virtual. Por lo tanto, el bus de comunicación también será virtual. No será un bus físico, pero sí que hay que decirle que se va a utilizar un tipo de bus que en este caso es virtual y que solamente va a servir para realizar simulaciones en el entorno de Robot Studio. Bueno, pues una vez que conocemos esto, tenemos que tener claro que en un momento determinado tenemos que dar un nombre a nuestra unidad, que tenemos que asignar una serie de señales tanto de entradas como de salidas en esta unidad, que hay que realizar el direccionamiento o el mapeo de las entradas y salidas y que además hay que decirle el tipo de bus que va a utilizar nuestra unidad para comunicarse con la controladora del robot. Una vez que tengamos todo esto configurado, podremos empezar a utilizar las entradas y salidas mediante el lenguaje de programación de Rapid o mediante el entorno de simulación de Robot Studio. Bueno, en el caso de nuestra controladora, esta dispone de una tarjeta denominada DSQC 652 que dispone de 16 entradas y 16 salidas digitales. Dicha tarjeta está ubicada más o menos en esta posición al levantar la tapa de la controladora y puede ser sustituida por otra en el caso de avería o en el caso de necesidades de ampliación. En esta fotografía de la tarjeta de entradas y salidas se observa cómo están ubicados los bornes de conexión. A la izquierda están los bornes de entrada, a la derecha los bornes de salida y en la parte superior son los bornes del bus de comunicación de ByteNet. Generalmente, cuando se adquiere una controladora, las entradas y salidas integradas ya vienen configuradas. Estas entradas y salidas integradas disponen de un direccionamiento simbólico que el usuario puede utilizar directamente sin necesidad de configurar la unidad ni el mapeo de las entradas y salidas. Por defecto, viene denominada la unidad como Board 10, porque sería la primera tarjeta del bus. Si tuviéramos una segunda tarjeta aparecería como Board 20. En este caso la tarjeta viene denominada de esta manera, pero podríamos ponerle nosotros cualquier nombre. De igual forma, las entradas y las salidas también están direccionadas con un nombre simbólico. En el caso de las entradas aparece como DI, de Digital Input, el número del direccionamiento de la tarjeta, que es el 10, _1, 2, 3, 4, 5, etcétera, en función del direccionamiento de las entradas. Por lo tanto, el canal de la entrada direccionada como DI10-1 sería el canal 0, el canal de la entrada Digital Input 10-2 sería el canal 1 y así sucesivamente. Siguiendo el mismo patrón, las salidas digitales se direccionan de forma simbólica con DO, de Digital Output, el 10, que es el número de la tarjeta de la unidad, _1, _2, _3, etcétera, etcétera. De esta forma, nosotros como usuarios no tenemos que configurar la tarjeta interna integrada, ya que de fábrica, por decirlo de alguna manera, viene configurada para su uso inmediato. No obstante, si quisiéramos modificar todos estos nombres, tanto el de la unidad como el de las señales de entrada-salida, lo podríamos hacer. Yo en principio lo voy a dejar tal como viene de fábrica, ya que no está mal utilizarlo tal como nos propone ABB en esta configuración. Bueno, pues he abierto una estación que tengo guardada, una copia de seguridad de mi robot físico, y vamos a ver, antes de configurar nosotros el sistema de entradas-salidas que vamos a utilizar en las simulaciones, lo que vamos a ver es cómo están configuradas las entradas y salidas en este robot. Para ello vamos a la pestaña controlador y observamos que hay un árbol con la configuración de la estación. En dicho árbol hay varios ítems, uno de ellos es el de configuración, donde hay varios elementos que están relacionados con la configuración general del robot, desde los sistemas de motion control a las comunicaciones y las entradas y salidas. Además hay una pestaña en la que nos muestran los sistemas de entradas y salidas que tiene configurada mi estación.
Si yo accedo al I/O, al sistema de entradas-salidas, veo que hay una serie de elementos de configuración y ya que aparece el concepto unit del que hemos estado hablando anteriormente. Si yo hago clic en él, observo que este unit dispone ya de varias unidades configuradas y estas unidades van a disponer ya de señales de entradas y salidas. Observo claramente que hay una que se llama Board 10 que tiene un bus de comunicación de ByteNet. Vemos que la tarjeta Board 10 está conectada al bus de comunicación de ByteNet y aquí pone que es un DeviceNet LAN. ¿Esto qué significa? El DeviceNet LAN es el bus de comunicación que tiene implementada nuestra controladora, pero que solamente funciona como esclavo. Si el bus de comunicación no tuviera el apellido LAN, simplemente sería un bus de comunicación que sería maestro-esclavo. Bueno, pues tenemos nuestra tarjeta, que es la que está implementada de fábrica, la tarjeta de entradas y salidas integradas, y además disponemos de otras unidades. Estas unidades se denominan RAID 1, 2, 3, 4 y el panel. Estas son tarjetas de entradas-salidas del sistema. Son tarjetas que vienen implementadas en la propia controladora y que nosotros no podemos modificar. Podemos hacer algunos cambios, como cambiar los comentarios que normalmente están en inglés, pero que yo no recomiendo, ya que en todas las controladoras se denominan igual y es una buena forma de identificar cada uno de los elementos con los que trabajan estas tarjetas. De momento no vamos a trabajar con estas entradas de sistema, pero espero que en un próximo vídeo podamos realizar algunas operaciones con este sistema de entradas-salidas, ya que es de gran utilidad para controlar eventos del sistema desde el exterior. Bueno, yo aquí en el sistema de entrada-salida maximizo mi unidad, veo el Board 10 y aquí están todas las entradas y salidas que dispone configuradas la Board 10. Y vemos claramente que están identificadas según el criterio que hemos estudiado anteriormente. Es decir, las entradas aparecen como UDI, luego seguido el número 10, que es el número de la tarjeta, y un guión bajo y el número de el mapeo que estamos haciendo para esta señal. Aquí están las 16 entradas y a partir de aquí empiezan las 16 salidas. Ok, bueno, pues nosotros ya podíamos empezar a utilizar las entradas y salidas directamente con estos nombres simbólicos que nos ha propuesto ABB al adquirir la controladora. Lo que vamos a hacer ahora es configurar desde cero nuestra controladora y vamos a añadir nuestras profesionales para luego poder utilizarlas en las estaciones virtuales que vamos a simular en Robot Studio. Vemos que además de la controladora física, la Board 10, disponemos de un bus de comunicación ya denominado virtual y aquí podemos añadir nuestras unidades virtuales que nos van a permitir realizar ese tipo de simulaciones. Bueno, vamos a crear una estación vacía. Elegimos nuestro robot, el IRB-120. Vamos a crear un sistema de robot, una controladora. No sé, lo vamos a llamar mi IRC5. Le damos a siguiente y vamos a elegir las opciones. En principio, si la controladora es real, estas opciones, si se han adquirido, deberían estar activadas. Como aquí lo que vamos a hacer es crear una controladora virtual próxima a una real y la vamos a crear desde cero, nosotros lo que tenemos que decir es qué es lo que tiene nuestra controladora para poder configurarla. En principio podemos elegir un segundo idioma para el FlexPendant. Si tuviéramos un sistema Profinet, elegiríamos el hardware adecuado. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar tarjetas de ByteNet LAN, por lo tanto selecciono esta configuración. Recuerdo que esta configuración en nuestra controladora, al menos en mi controladora, en la controladora física, ya venía activada y por lo tanto ya venía configurada.
En este caso, como lo que estoy haciendo es creando una estación virtual en el Robot Studio, no sabe qué licencias tengo de software para la controladora, por lo tanto se las tengo que asignar yo y decir para que luego pueda utilizarlas. Por eso tengo que activar la opción DeviceNet Lean, que es la equivalente a la que ya tengo en mi controladora física. Si quisiera utilizar, por ejemplo, el Profinet Adapter que tiene también mi controladora física, que se ha adquirido aparte, tendría que activar la opción hardware correspondiente entre las opciones que me propone la controladora. Como no es el caso, lo voy a dejar ahora sin activar, y ya simplemente con tener el DeviceNet Lean podré empezar a trabajar con las entradas y salidas de forma similar a como las tengo implementadas en mi controladora real. Acepto, finalizo, arranca la controladora, ya tengo la controladora en funcionamiento, la controladora virtual, y lo que voy a hacer es ir a la pestaña controlador. Entro en la configuración de entradas y salidas y observo que en las unidades ya no me aparece el board 10 porque este board 10 no está configurado por defecto. Insisto, a riesgo de parecer pesado, que el board 10 viene implementado de fábrica porque nosotros hemos adquirido la controladora con esa configuración. Por lo tanto, el ABB lo que nos ha hecho ha sido facilitarnos el uso de esta controladora y ya viene configurada. Si no es el caso, como se da en Robot Studio, en las simulaciones de Robot Studio, lo que tengo que hacer es configurar mi controladora, mi unidad, desde cero. Pues aquí observo que tengo la unidad y luego una opción que se llama Signal. Primero tengo que configurar la unidad y luego, una vez que tengo configurado la unidad, tengo que decir qué señales voy a utilizar en esa unidad. Para crear una unidad, doy al botón derecho del ratón sobre esta entrada, nuevo unit. Me pide un nombre, el nombre podemos poner lo que nosotros creamos. En este caso aquí es donde nos ponía board 10, pero vamos a poner otra cosa, voy a poner mi tarjeta IO. Vemos que no se pueden poner espacios, ya que si ponemos espacios el sistema nos avisa de que hay un error. Por lo tanto, todos los caracteres que utilicemos en este nombre tienen que estar juntos. El tipo de unidad, pues aquí tenemos varias opciones. Si, como hemos instalado el driver, por decirlo de alguna manera, de el DeviceNet Lean, aquí nos aparecen una serie de tarjetas que podríamos utilizar. La nuestra es esta, ¿vale? La nuestra sería esta. Pero además tenemos la opción virtual. La opción virtual no está asociada a un hardware físico real y lo podemos utilizar exactamente igual que si fueran entradas y salidas físicas que tienen la controladora implementadas en su interior. Aquí podemos hacer dos cosas. Una, utilizar esto y simularlas exactamente igual que si fueran virtuales, o podemos directamente crear una unidad virtual y crear todas nuestras entradas y salidas también virtuales, que son muy convenientes para hacer las simulaciones. Bueno, pues una vez que hemos puesto el nombre de nuestra unidad, hemos elegido el tipo, hemos decidido que va a ser una unidad virtual, lo que tenemos que decir qué tipo de bus va a conectar la unidad que estamos configurando con la controladora. En este caso, como es una unidad virtual, también vamos a elegir el bus virtual, que aquí se denomina Virtual 1. Todas las demás opciones se pueden quedar como están, se podrían modificar, pero en principio lo vamos a dejar como están. Esta de aquí no es más que una etiqueta que nosotros podemos poner para identificar nuestra unidad respecto a otras que estén configuradas en la misma estación. No es el nombre de la unidad, el nombre es este de aquí. Esto no es más que un comentario relacionado con la tarjeta o con la unidad que estoy configurando. Acepto. Aquí, siempre que se hace una configuración de este tipo relacionada con las unidades, con las señales que tienen las unidades de entradas y salidas, nos va a solicitar que para que dichos cambios tengan efecto debe ser reinicializado el controlador. En nuestro caso lo podríamos reiniciar ahora mismo, pero como vamos a configurar todas las señales, mejor lo dejamos y solamente reiniciamos el controlador una sola vez. Acepto, voy al menú de señales, botón derecho del ratón. Aquí observo todas las señales que están ahora mismo configuradas en este controlador. Veo que están las señales del panel y del drive 1. De momento no tenemos nada más. Y como
cualquier otra señal. Estas señales que están aquí, tanto de entradas como de salidas, pueden ser leídas o pueden ser escritas por el usuario. Lo veremos en un vídeo más adelante de cómo utilizar estas entradas y salidas de sistema para hacer operaciones directamente con las unidades del sistema que dispone la controladora IRC5. Voy a crear una nueva señal, doy botón derecho al ratón en Signal, le digo nueva señal, me aparece esta ventana flotante. Lo primero que debo hacer es darle un nombre a mi señal. Por ejemplo, voy a decir que va a ser una entrada, por lo tanto voy a poner entrada 1, le voy a poner la V delante para relacionarla con la unidad virtual que acabo de crear. Tengo que definir el tipo de señal, pueden ser de tipo analógico, puede ser de tipo digital, o pueden ser grupos de entradas y salidas que no lo vamos a utilizar ahora, pero que es muy interesante, sobre todo cuando tenemos que establecer configuraciones a través de buses de comunicación externos, como Porfinet o Profibus. Entonces, podemos crear, por lo tanto, grupos de entradas y de salidas para enviar datos en forma de paquete. Ahora lo que voy a decir que esto es una entrada, una digital input, que pertenece a una unidad. Vemos aquí que nos aparecen todas las unidades que tenemos configuradas en nuestro controlador virtual. Le va a decir que va a pertenecer a la tarjeta que acabo de crear, a la unidad que acabo de crear, a mi tarjeta IO. Dentro de todos los campos que aparecen en el cuadro de diálogo hay uno que es obligatorio y por eso aparece marcado en rojo, que es el mapeo. Como esta va a ser la primera entrada de la unidad virtual que estoy creando, le voy a decir que dicha entrada pertenece al canal 0. Todo lo demás lo puedo dejar como está, acepto, me vuelve a avisar que para que los cambios tengan efecto debo reiniciar el controlador. No lo voy a hacer, voy a crear una nueva señal, voy a crear ahora una señal de salidas, le voy a poner la V de virtual, voy a poner salida 1, le voy a decir que es un tipo de señal digital output que pertenece a la unidad creada por mí denominada mi tarjeta IO, y también esta es la primera señal de salidas de la controladora, por lo tanto también es el canal 0 porque en este caso son salidas. Acepto, como siempre me pide que reinicie el controlador para que los cambios tengan efecto. De momento no lo hago, vuelvo a crear una nueva señal, pero ahora ya lo que voy a hacer es voy a buscar las señales que estoy creando, y lo que voy a hacer es duplicar una de las señales de entrada porque es mucho más cómodo que no andar creándola desde cero. Lo que voy a decir aquí es que voy a copiar esta señal, aparece una ventana con los datos de la copia, le voy a decir que va a ser la entrada 2, sigue siendo una digital input, pertenece a la tarjeta My Tarjeta IO. Voy a decir que este ya no es el canal 0 porque no se pueden solapar, es decir, el canal 0 ya está ocupado, por lo tanto tiene que ser el canal 1. El mapeo ya tiene que ser con un bit diferente. Acepto, vuelvo a hacer lo mismo con cualquiera de las dos entradas, copio la entrada, le voy a decir que es la entrada 3, todo lo demás es igual y aquí el mapeo es el 2. Acepto. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la salida, que de momento solamente hemos configurado una. Vamos a copiar esta señal de salida. Vemos que la señal de salida, el cuadro de diálogo, es prácticamente el mismo que para las entradas, con la diferencia que en este menú desplegable hemos elegido la opción de tipo de señal como Digital Output. Por lo tanto, esta salida va a ser la 2. El mapeo tiene que ser diferente porque el canal 0 ya está ocupado, por lo tanto no lo puedo solapar y tengo que poner el canal 1. Todo lo demás se queda como está, acepto. Veo que al final de la lista, que se encuentran ahora mismo ordenadas por orden alfabético, se encuentran las señales que yo acabo de crear. Veo las que son de entrada y las que son de salida. Ahora mismo, si las quisiera utilizar ya en el lenguaje de programación Rapid, no tendría acceso a estas variables. ¿Por qué? Porque aún no he reiniciado el controlador. Una vez que reinicie el controlador,
Estas señales, tanto de entradas como de salidas, estarán accesibles desde el lenguaje y ya las podré comenzar a utilizar. Vamos a reiniciar el controlador, simplemente dando en este icono lo haríamos. En el caso del robot físico, lo que tenemos que hacer es, a través del Flex Pendal, reiniciar el equipo. Se reinicia, vemos como el controlador virtual está en el proceso de reiniciado. Bien, y ya tengo configurada mi sistema de entradas-salidas para una unidad que acabo de crear, que en este caso se trata de una unidad de tipo virtual. Vamos al árbol del controlador y en la opción sistema de entradas-salidas vamos a observar que el bus de comunicación virtual dispone de una unidad que la he denominado mi tarjeta IO, y observo que aquí están las señales que acabo de crear, las que son de entradas y las que son de salidas. Yo ahora aquí, si tuviera ya programa, podría interactuar sobre estas señales. Veo que puedo poner a 1 o a 0 cualquiera de ellas, y exactamente igual a las de salida. Esto es interesante porque aquí vemos que las de salida es imposible modificar su valor, nos da un aviso, nos dice que es imposible establecer el valor de entradas-salidas, y esto es porque cuando hemos configurado la salida le tenemos que dar unos permisos de lectura-escritura para estas variables, si no es imposible interactuar sobre ellas. Para modificarlo, veremos que esto es importante, porque de esta forma podríamos nosotros simular el accionamiento de las salidas no por programa, sino de forma manual. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la configuración IO, localizo las variables de salida, hago doble clic en ellas y veo que aquí el nivel de acceso dice que está por defecto, default. Bueno, pues aquí lo que tengo que decir es all, que es todo, es decir, que tiene permiso total. Hago lo mismo para la otra variable. Esto hay que hacerlo si es necesario. En nuestro caso, como queremos tener esa posibilidad de modificar el valor de la variable de forma manual, lo estamos haciendo. Si no fuera necesario, no tendríamos por qué hacerlo. Cambio el nivel de acceso de la segunda salida, lo pongo a todo, accedo, me sigue avisando que estos cambios requieren reiniciar el controlador. Lo hago, reinicio. Bien, accedo al árbol de configuración del controlador, el bus de comunicación virtual, a la unidad que acabo de crear y a todas las señales que tiene mi unidad. Ahora veo que las de salida, si hago doble clic, sí que me permite modificar el valor de forma manual. ¿Vale? Bueno, pues con esto lo que hemos hecho ha sido configurar las entradas y salidas que vamos a utilizar en nuestro programa. Ahora lo que voy a hacer es crear una serie de trayectorias y, en función del valor de las entradas, que se ejecuten esas trayectorias en el robot. Y además que cuando se están ejecutando esas trayectorias, en un momento determinado se activen esta salida. Para no alargar este vídeo, lo que voy a hacer es que lo voy a parar aquí y vamos a dejar la programación de entradas y salidas para un próximo vídeo. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.